Yo tengo un invitado súper especial el día de hoy. Él es Arturo Arévalo Flores, gerente de ATIX. Y el tema de hoy es cómo ayudan las matemáticas en la vida diaria. Y yo aquí buscando información, ¿no? Como siempre, cada vez que tengo un invitado, llegamos a esto. Y creo que para nosotros mismos, muchas veces a los que como que no nos gusta o no nos gustaba la matemática, para los niños que recién están empezando en el colegio, igual les resulta un poco difícil, un tanto complicado, hasta aburrido para los pobres. Pero ¿sirve realmente las matemáticas para nuestra vida diaria? ¿Ah? ¿Vale la pena pasarnos años y años estudiando? Porque son desde el inicial hasta el quinto de secundaria y la universidad. Entonces toda nuestra vida nos pasamos estudiando matemáticas. ¿Sirve? ¿Nos ayuda? ¿De qué manera la empleamos? Y justamente está nuestro invitado Arturo Arévalo aquí ya con nosotros para hablarnos cómo ayudan las matemáticas en la vida diaria. ¿Cómo estás, Arturo? Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, pues estamos aquí para conversar un poco sobre este tema que a veces los chicos los suelen tomar un poco aburrido, ¿no? Las matemáticas y para qué me sirven. Es que en realidad, Arturo, a veces, y creo que cada vez como que, a ver, yo he escuchado muchas mamitas que dicen, ay no, Mapi, te juro que ahora lo que mi hijo está haciendo en matemáticas no lo hacía yo y se me hace difícil y tengo que averiguar. Esto pasa, pues, ¿no? Exacto, Entonces, así para es. nosotros se nos va complicando, pero ellos están aprendiendo. Así es. Y imagínate que ya nos hemos comido cuántos años estudiando las matemáticas y parece que no ha sido suficiente muchas Exacto, veces. así es. ¿No? Bueno, hoy en día está más exigente en todos los colegios, bueno, las matemáticas y los demás cursos, razonamiento matemático, claro, también efectivamente, si no el detalle va es que a veces no se explica al alumno por qué estudiamos esto o en qué momento vamos a aplicar esto en nuestra vida, ¿no? Sino simplemente lo llevamos a veces de una forma muy mecánica, de memorizar fórmulas, propiedades, y al final nosotros terminamos con esa gran pregunta cuando salimos del colegio: ¿por qué estudié tantas matemáticas si ahora ya no las veo? ¿O para qué me sirven, no? Y Arturo, y has mencionado una palabra, memorizar. Así es. Y es que cuando uno memoriza, te olvidaste una palabra y te olvidaste de todo. Bueno, Así sucede en la comunicación. A veces uno, ¿no? La clásica de los niños. Apréndete la poesía. Se aprende el niñito, pero llega el momento, se pone nervioso, se olvidó de una palabra y se olvidó del resto de la poesía. ¿Sucede algo parecido en las matemáticas? Sí, exacto. Si te olvidas una fórmula. Exacto, por eso es el tema a veces de que no hay que memorizar, sino más bien al contrario, saber de dónde está proviniendo esta fórmula y mediante una demostración nosotros podamos recordarla o llegar a esta ecuación o fórmula, ¿no? Y eso es lo que se debería trabajar un poco en el colegio también, demostrar fórmulas, ecuaciones, teoremas, etcétera, para que el alumno de esta manera en cualquier momento él mismo pueda hacer el procedimiento para llegar a esa propiedad y no tener que estar memorizando muchas veces o memorizar tantas fórmulas que le ponen y terminan al final aburriendo. Yo creo que a cada alumno tiene una manera de aprender diferente. A veces en las escuelas se trata de enseñar de una manera única y obviamente no vamos a poder llegar a veces a todos, ¿no? Por eso es que al final hay chicos que quedan con ciertas dudas o preguntas, porque esa metodología que se emplea es una metodología general, no es una metodología específica. Cada alumno aprende de diferentes formas y a diferentes ritmos también. No todos los chicos captan muy rápido alguna forma de resolver algo, sino de repente necesitan más pasos, que sean más pausados, mientras que a otros no, pues son muy hábiles hasta operando mentalmente y Los te ponen el chancones, resultado. ¿no? Los chancones, Exacto. yo no conocía cuando soy, Así pero es. ¿cómo lo hace? ¿No? Uno a veces le costaba, yo sinceramente chancona no he sido, claro que por ahí estudiaba, ¿no? Porque tenía que sacar por lo menos un 13 y un 14, Claro. no he sido chancona definitivamente, pero tenía que cumplir, si no, en casa antes nos caía. Pues. Exacto, así es. Entonces yo veía pues a mis amigas, y decía, ¿cómo hacen para aprender tan rápido? Y muchas veces la profesora que hacía sacar a la pizarra, resuelvan este problema, esta ecuación, y ellas pero hacía la velocidad del rayo, y yo no todavía tenía, pero ¿por qué? Si esto va acá, si esto va ahí, bueno, ya, al final no salía, ¿no? Exacto. Pero unos tenían como que más habilidad que otros. Efectivamente, así es. Cada alumno, como te comentaba, tiene una diferente manera de aprender y creo que la mejor manera de poder
hacer una metodología más personalizada es trabajar con grupos, ¿no? Y cada grupo tratar de agruparlos en base a características similares con que aprenden, ¿no? Yo creo que así podría haber un mejor rendimiento en el aprendizaje en los colegios o grupos donde se dan clases masivas, ¿no? Claro, pero antes de hablar tal vez de los métodos que tú sabes y que nos vas a ayudar bastante, creo que también es importante, y no solamente las matemáticas, sino que también considero, Arturo, que si un niño, un escolar, no entendió un tema específico, y eso sí, ahí nadie me gana, o sea, preguntar. Yo creo que soy la persona más preguntona del mundo, pero es que yo no podría quedarme con una duda, no me quedaría tranquila, voy a mi casa, pero, uy, ¿por qué no pregunté? Entonces, yo creo que si alguien tiene una duda, por ahí no te quedó claro esto, la profesora no te va a decir, oye, ¿por qué tú me preguntas? Al contrario, un buen profesor va a querer que tú no te quedes con la duda. Exacto, ¿no? así es. Y aquí una pregunta más. Sí. Entonces, Sí, claro. ¿nos han estado enseñando mal las matemáticas desde antes? No con el método tal vez exacto. Mira, hoy en día, gracias a la neurociencia, se ha podido ver cómo realmente aprende el cerebro humano o cómo aprende una persona, ¿no? Ajá. Y esto es, digamos, hace poco, reciente, y está ayudando muchísimo a cambiar un poco cómo es la enseñanza en los chicos y digamos, eliminar algunos mitos que anteriormente se creían que eran malos. Por ejemplo, se ha demostrado con la neuroeducación que si un estudiante está mascando una goma o un chicle mientras estudia o está prestando atención a una clase, su rendimiento de aprender aumenta en un 30% más. Exacto, eso es cierto. Me lo comentó mi hijo, que él le encanta estar en el internet y él me dice, mamá, ¿me compras mi chicle? Porque Sí, tengo que estudiar. exacto. ¿Qué? Le digo. Y sí, ma, he leído esto, me dice, ¿no? Y me sorprendí. Y ahora tú me lo estás Exacto, confirmando. y eso es un tema ya del tema de neuroeducación que hoy en día está ayudándonos muchísimo a, como te comentaba, cómo aprende realmente el cerebro, ¿no? El cerebro, por ejemplo, aprende más escribiendo en un papel mientras escucha o ve una clase que apuntándolo en tu celular o grabando el audio. Eso ahí también obviamente es también cierto. es un mejor rendimiento. Exacto, Tomar y eso nota. Sí, yo pude comprobar esto, que si tú escribes, de verdad que te vas a memorizas. recordar más. Ahora yo no sé si aquí, algo que a mí también me pasaba, oye, Sí. yo tenía que levantarme 4:30, 5 de la mañana y te juro que ahí me aprendía rapidito las cosas. También. Pero si era más tarde, no. Exacto. Podría ser, sí. Una vez le escuché al doctor Pérez Alvela hablar, Ya. decía que en la madrugada, un promedio desde las 4 de la mañana Ya. hasta las 6, que cada hora equivale a 2 horas de lo que uno estudiaría por la tarde. O sea que en esas 2 horas, si estudiamos, equivaldría a 4 horas de estudiar en la tarde, por ejemplo. Mira, puede ¿no? ser, porque de verdad uno luce. Hay mayor retención, exacto. Hay mayor Ajá. retención a esas horas del día. Entonces, es recomendable estudiar más temprano y que en vez de quedarse estudiando hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Claro, porque te Así es. desvelas, ya te levantas Exacto. cansado, no es lo mismo. Entonces, señora, nada, por ahí que si le pide un chiclecito porque va a estudiar, hay que dárselo. Exacto. No vamos a... En todo caso, ahora que nosotros lo estamos comentando, hagan la experiencia en casa. Pues, Hagan la ¿no? experiencia en casa No perdemos nada, al exacto. contrario. Y acá el tema va del tema de los profesores también, porque se sabe que los profesores, obviamente, si ven a un alumno con una goma de mascar durante la clase, es como que una falta de respeto, ¿no? Por Entonces, supuesto. Oye, es esos cierto, mitos ¿no? se deben ya terminar, digamos, y el tema de educación a los profesores, ¿no? En las universidades debe ir cambiando también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Claro, porque debemos dar también ese los gran profesores paso. tienen que estar pues investigando, Exacto, ¿no? así Viendo es. fórmulas, viendo maneras, viendo métodos, Efectivamente. ¿no? Que ayuden a que los alumnos puedan entender, porque imagínate qué feo, de verdad que yo he estudiado para profesora de educación inicial, Ya. pero qué feo, diría yo, que tengo a mis hijos a escuchar, ¿no? Mamá, toda la clase salió jalado. ¿Qué me quiere dar a entender eso? Sí. No que los niños no están estudiando, es que el profesor no sabe llegar a ellos, tal vez Claro. no está explicando bien y algo faltó. O sea, que jalen 3, 4, 5, ya, pues, ¿no? Pero que jale Exacto. todo el salón, eso ya quiere decir que el profesor como que se está equivocando en algo. Ahí podría ser, exacto. ¿No? Habría que revisar qué está pasando, ¿no? Ajá. Obviamente que es algo raro que todo o casi todo el salón pueda salir jalado. Temita con las matemáticas, que al final la Sí. matemática es tan linda. Exacto. ¿No? Si no es la forma
cómo te la enseñan también, ¿no? Hay veces que eso marca muchísimo porque hay profesores que pueden saber llegar más a un alumno que otros. De verdad que yo y eso va a ser también la diferencia. con las matemáticas hasta que llegó una Miss. Exacto. Y de verdad que cuánta atención le prestaba a las Exacto. matemáticas. Ahí eso cambia es la lo que se tiene perspectiva. que Exacto. conseguir. Sí. Oye, Arturo, ¿de qué otra manera nosotros vamos a utilizar las matemáticas? Hablábamos Del del claro descuento. ejemplo. Ya, Exacto. vamos a hablar de este ejemplo del descuento. Que vamos a comprar juguetes. Uy. Ya. Nos vamos a comprar juguetes, nuestros hijos emocionados, y nosotros le vamos a comprar juguetes a nuestros hijos. Vemos ahí 30% de descuento en juguetes. Si usted nos muestra la tarjeta azul, le damos 20 más. Ay, qué rico, dice 50% le compro. Pero no, hay que sacar el porcentaje por partes. Exacto. ¿no? Y eso es lo que nosotros nos plantean, se llama un descuento sucesivo, Ajá. o también conocido como descuento acumulado. Y ese descuento sucesivo y acumulado no es sumar simplemente los porcentajes como están, sino mediante un procedimiento matemático o una fórmula que también hay, vamos a descubrir que es menos, nos da un 44%. Sin embargo, nosotros hemos asociado rápidamente 50, paso la tarjeta y ya está la compra. Al final, Así es. Encaja, ¿no? Exacto, ya está en caja y punto. Y esa es parte de la estrategia del marketing que usa las matemáticas, por ejemplo. Eso. Y porque dicen, ahí estamos viendo una Saqué parte de mal la aplicación. cuenta, pero qué raro. Qué raro. Dicen. No. Es que en realidad son cantidades muy aparte. Exacto. Y así rapidísimo, Sí. Oye, Arturo, tú que eres un genio en las matemáticas, ayudemos a las amas de casa Claro. que se van al mercado, que se van al centro comercial, que tienen que sacar ahí, dice, ¿no? 20% de 14 soles. ¿Cuánto me va a costar? Es sencillo en realidad. A veces nos Exacto. hacemos bolas con los números. Exacto. ¿no? Bueno, para porcentaje, para recordarles un poco, simplemente es el valor que entre 100, ¿no? Por ejemplo, si es 20%, es 20 sobre 100 Ajá. y lo multiplicamos por la cantidad del precio. Ya. Si tú decías 20% de 14, entonces es 20 sobre 100 por 14. Y 20 sobre 100 podemos simplificar, sacamos 20ava cada uno y nos queda un quinto. O sea, es la quinta parte de 14. Ya. Y si quieren pueden usar un papel y hacen la operación. Como yo lo hacía, ¿no? Yo multiplicaba 14 por 20 entre 100. Y me sale lo que yo le voy a descontar Sí. a 14. Sí, 14 por 20 sobre 100 es lo mismo. O sea, a 14 Exacto. soles. Sí, así es, Sí. por 20 más o menos como Sobre que son 100. 2.80. Sí, 14 por 20 sobre 100, exacto. Ya. Es la quinta parte, exactamente sale 2 soles 80. Entonces sería 14 menos 2 soles 80, Claro. que sería 11.20. Ay, qué rico. Así es, al toque. ya está, ya. No, sí, a veces me pasa, y de verdad que sí, a mí sí me gustan las matemáticas. Exacto. Pero no es que tampoco sea un genio, ¿no? Claro, Pero claro. yo veo que están sumando ahí mi casera. Arroz, azúcar, casera, pero Estamos tanto. haciendo operaciones ahí ya. Sí, dice, ¿no? Claro. Ahí están las Desde que matemáticas. Desde que uno empieza a sacar la cuenta cuando se va al mercado, ¿no? Ahora Y la cuando clásica- pagas para que te dan tu vuelto. Bien. Si no sabes restar bien. Exacto. Oye, Arturo, y es más, algo que pasa y pasaba conmigo cuando éramos chiquitos con mis hermanas. Mi mamá compraba, digamos ahora, un sol de pan. Ya. Sí. Nos daban 7 panes. Un ejemplo, ¿ya? Exacto. Ahora son 7 panes, antes te daban Sí, 10. antes era 10, pues. Y ahora, ya, pongámosle a 10 panes. Y éramos 3. Ya. Entonces, 3 para cada una, decíamos, Sí. ¿no? Hace bastante pan. Sí. Ya, pero sobra un pan. ¿Y qué hacemos? ¿Cuánto nos toca por ese pan? Ahí estamos también, Ahí estamos, obviamente, que claro. usando las matemáticas Fracciones, ¿ah? exacto, efectivamente. En todo ¿No? momento estamos de cierta forma manejando las matemáticas, pero a veces lo hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta. Ajá. Hay que dar un ejemplo claro para recién realmente ver que se han usado las matemáticas, ¿no? Cuando Ya. vas a hacerte un préstamo del banco también, por ejemplo. Te cobran el tanto. Exacto, hay por que no saber- decir te comen con zapatitos. Exacto, y hay que saber los intereses también, porque a veces nos Sí. suelen dar un interés anual, una determinada entidad bancaria, y otra nos da de repente un interés mensual. Entonces a veces nosotros nos dejamos guiar por las cantidades, sin embargo hay que darnos en cuenta que mensual y anual son diferentes y habría que hacer una conversión. Así Y a es. veces los bancos suelen engancharte de esa forma, ¿no? Ajá. Por ejemplo, te dicen 80% anual y de repente el otro te dice 20% mensual. Entonces tú dices, ya, no nos dejamos guiar por el tiempo, solamente decimos 20% y 80%, entonces el que menos dice, el de 20%, pero es mensual. Sí, Y cuando lo pues. pasas anual, termina siendo mayor que el otro que te dio.
Entonces ya te están de cierta forma Oye, de jugando alguna ahí. claro. Exacto. Y tú rápidamente puedes tomar una decisión sin hacer un pequeño cálculo que te enseñaron en el colegio. Hay que estar, y que solo hay que oye, aplicarlo. Exacto, qué importantes son las matemáticas y sobre todo la utilizamos a cada momento. Exacto. Cuando estamos en el carro y tenemos que pagar nuestro pasaje, cuánto nos van a dar de vuelto. Exacto. Si somos 3, cuánto nos van a cobrar. Exacto, ¿no? así Oye, es. yo creo que al final los señores cobradores manejan muy bien eso, ¿no? Porque Dar vuelto te dan sencillo. rapidísimo. Con decimales. Y te dan Exacto, un sol rapidísimo, 20, ¿no? exacto. 2.50 ya, 2.50 el adulto y un sol 30 entonces, y te sacan la cuenta rapidísimo. Efectivamente, y ahí ¿no? están las matemáticas. Si Y vamos, con práctica, con práctica uno aprende uno muchísimo. aprende más, hay más habilidad. Por ejemplo, si te vas a hacer un viaje, por ejemplo, no a algún determinado lugar con la familia, entonces te estamos haciendo ya un presupuesto. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos falta? Y ese que nos falta a veces suele ser esa famosa X que decíamos en el colegio, hallar X. Y ahí estamos hallando X, ese es lo que nos falta. O cuando vamos a hacer un almuercito con la familia, ¿cuánto te toca cada uno? La chancha, ¿no? Así es. Ahí estamos haciendo matemática. Oye, diario, Arturo, de verdad que me encanta conversar contigo. Imagínense, señora, si esto es una mínima parte de lo que podemos aprender en ATICS, ¿no? Cuéntame sobre ATICS, que yo creo que ya la señora Rosita también tiene que estar atenta porque va a saber dónde llevar a su pequeño que por ahí siente ella que no tiene mucho interés por las matemáticas y muchas personas que nos están viendo ahorita. Cuéntame, Arturo, ¿qué es ATICS? ¿Dónde se encuentra? Te comento, bueno, ATICS es una empresa que brinda servicio a domicilio en lo que es matemáticas, ciencias y letras para chicos de secundaria, bachillerato y preuniversitarios, ¿sí? Entonces nosotros venimos trabajando desde el año 2015, ¿sí? Yo soy ingeniero químico de profesión, graduado de la UNI, y estuve dictando desde el ciclo que ingresé, el 2007, empecé a dictar en forma paralela mientras estudiaba, ¿no? Y lo he hecho hasta el día de hoy. Ya llevo más de 10 años enseñando. Bueno, es así que me decido formar esta empresa y agrupar buenos profesores. Estás compartiendo prácticamente tus secretos de cómo haces para poder resolver algo de la manera más rápida. De la manera más rápida y práctica. Siempre en la ATICS tratamos de darle un enfoque más aplicativo y práctico en la forma cuando vamos a enseñar y cambiar esa forma un poco quizás diferente a cómo lo enseñan en un colegio o en un instituto, etcétera. Entonces tratamos de dar eso y siempre al estudiante comentarle que en algún momento esto le va a estudiar. Así estudies gastronomía, por ejemplo, vas a hacer un tema de costos, costeo. Exacto, y vas a trabajar con fracciones y ahí se aplica matemática. Entonces siempre hay que dar, creo yo, esa importancia de las matemáticas, dónde se van a ver y a veces quizás manejar los problemas, pero con ejemplos que involucren cosas de la vida diaria, ¿no? ¿Siempre te gustaron las matemáticas? Sí, siempre me gustaron desde el colegio, desde que estuve y me decidí postular a la uni, ¿no? A mi alma mater, así que sí, es bastante exigente la uni en cuanto a matemática y otros cursos. Entonces es por ello que ATICS tiene un grupo de profesores que son de la uni y también son de San Marcos en la parte de letras, ¿no? Fíjate. Así es. Arturo, queremos saber el teléfono, por favor. Claro que sí. Nos pueden ubicar a nuestro WhatsApp 986-458-400 para cualquier duda, ¿no? Consulta, estamos para ayudarles. Nada, Arturo, muchísimas gracias. Gracias. Hemos conversado con Arturo Arévalo de ATICS. 986-458-400 es el teléfono. Muchísimas gracias.